como cada jueves se pasa por aquí Carlos Maceiras. Vamos a hablar de la generación Z y hoy vamos a hablar de un tema del que realmente no nos gustaría mucho hablar. Por Claro, es un tema que desgracia. es polémico, pero hay que hablarlo porque está ahí. Hay que conocerlo, hay que conocerlo. Hoy vamos a ponernos desde una perspectiva más... estudiar una cosa que siempre ha estado asociada mucho al humano, que es las drogas, la fiesta y la recreación, digamos, Vale, ¿no? venga, vamos a hablar de drogas. Entonces vamos a hablar un poco de cómo cómo son día las drogas. Todas las generaciones, a medida que pasan precisamente por la juventud, viven diferentes episodios socioculturales que están asociados al consumo de diferentes sustancias. Nos habla un casi médico. Sí. Esto hay que tenerlo en cuenta porque nos va a hablar Claro, desde esa perspectiva, yo tengo precisamente la asignatura de medicina de la adicción, o sea, es una asignatura que se estudia en la carrera. En este caso, pues eso, son las drogas al final, en muchos casos, están muy asociadas a la cultura, o sea, la ruta del bacalao y el tecno de los 90, no sería la ruta del bacalao y el tecno de los 90 sin toda la tralla que se metió mucha de la gente que por allí se pasó. Qué locura, qué locura, Así qué que locura. hoy vamos a hablar de, para concienciar también y para hacer ya no solo un consumo responsable, porque muchas son sustancias completamente legales, como puede ser el alcohol, ¿no? O como puede ser la nicotina, que son sustancias que están muy metidas en nuestra cultura y que muchas veces hay que estar atento también a que, aunque puedan parecer inofensivas, pueden acarrear mucho perjuicio para la salud, ¿no? Totalmente, y que, ojo, que también hay adicción sin sustancias y que son peligrosas también y que hacen sufrir mucho a las personas que las padecen. Pero vamos a adentrarnos en el mundo de las drogas y tú, ¿por cuál quieres empezar? Precisamente la información es poder, yo creo, ¿no? Y al final es lo que te permite respetar más este tema. Me gustaría empezar por uno que ya es una droga antigua, se llama el snus. El snus es una forma de consumir el tabaco que es propio del norte de Europa, de la zona de Escandinavia, Suecia sobre todo, que eran unas bolsitas que se colocan entre el labio y la encía y se dejaba ya absorber, ¿no? No era como a la hora de consumir tabaco, hay gente que lo fuma, hay gente que lo mastica, y esta es otra opción, ¿no? Que es pues una forma de consumir tabaco sin humo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora está el snus blanco, que es se le quita el tabaco, no tiene tabaco y tiene exclusivamente nicotina artificial. Con lo cual es nicotina prácticamente pura que se absorbe a través de la encía, que es una zona que está pues con mucho riego sanguíneo. Con lo cual es un peligro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un cigarrillo clásico, a lo mejor una persona consume, pues un cigarrillo tiene 8 miligramos de nicotina, de los cuales no todo eso se llega en el proceso de la combustión, se pierde mucho de ello, ¿no? Pero es que estas bolsas pueden llegar a tener 20 gramos de nicotina. O 30 o incluso algunas variedades de 50. Es una cosa que ya es famosa en el norte de Europa, pero está empezando a llegar a España y cada vez son más frecuentes, claro. Sigue siendo nicotina, con lo cual es una sustancia que está regulada, pero no está regulada para estas cantidades, con lo cual está en una especie de vacío legal que en algunos sitios se vende, en otros no. Pero la cuestión es que al parecer no es tan difícil de conseguir. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, en este caso, sí es verdad que a diferencia del tabaco, no tiene esta connotación pulmonar, ¿no? Con lo cual a la gente le parece como una droga más segura, pero lejos de la realidad. La nicotina de por sí misma, claro. La nicotina es una sustancia muy adictiva. Es muy adictiva. Sí es verdad que en estas concentraciones, aparte de producir muchas veces mareo, ¿no? Sí es verdad que puede ayudar al estado de alerta, a mantener la concentración, ¿no? Y por eso mucha gente decide utilizarlas de fiesta, ¿no? Porque les permite mantener el ánimo más alto durante más tiempo. Pero claro, al mismo tiempo la nicotina es una sustancia muy fuerte y también, en este caso, aunque no sea a nivel pulmonar, también genera mucha problemática a nivel sobre todo urinario y gastrointestinal. ¿Por qué? Porque la nicotina al final interacciona con un montón de receptores de diferentes partes del cuerpo, no solo del cerebro, y puede tener implicaciones que no nos esperamos. Con lo cual, esto es un poco el aviso, que muchas veces pensamos que la nicotina es una cosa súper estudiada, pero en según qué cantidades puede ser también peligrosa, como lo es la cafeína también. Sí, claro, desde luego. Y bueno, esta idea que nos comentabas de que es más seguro que el cigarrillo, pues la descartamos absolutamente. Claro, que no nos dé lugar a error porque es más segura a nivel pulmonar, pero es mucho más fácil descompensarse, coger un buen mareo o tener un problema por una sobredosis de nicotina que puede pasar. Lo mismo nos pasa con el alcohol. Sí. Lo mismo nos pasa con el alcohol. ¿Por qué? Porque también es una droga que está ampliamente reconocida en la sociedad y está normalizada, pero también van apareciendo maneras de consumo distintas. Por ejemplo, ahora cada vez se ve más el tamponing. Bueno, esto es un fenómeno, en fin, ¿no? Que entra dentro de lo que es la viralidad, la estupidez, no sabría muy bien es cómo... Es una mezcla de todo y es un peligro a nivel ya fisiológico. Pero a ver, ya solo pensarlo... Ya dices, claro, esto hay porque que descartarlo. una persona lo probó y de repente dijo, ¿qué es esto? Como que es de repente, es muy poca cantidad de alcohol, sube mucho, pero ¿por qué? Cuando tú consumes alcohol por vía oral, al final lo que pasa es que llega a tu estómago y tu estómago pasa en tu intestino y en tu intestino se absorbe por las venas del sistema aporta. El sistema aporta es un sistema del hígado, quiero decir. Nada más absorberse, antes de entrar en contacto con el resto del torrente sanguíneo de tu organismo, pasa antes por el hígado y hace un proceso de filtrado.
Entonces, así resulta menos perjudicial para el resto de tu organismo el alcohol. Eso se llama efecto primer paso hepático. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú la introduces o vía vaginal o vía rectal a través de un tampón impregnado en un alcohol, te está saltando ese paso, entra directamente a la circulación general de tu cuerpo, no hay ese efecto primer paso hepático, no hay ese filtro, y el alcohol sube muchísimo más rápido con el riesgo que conlleva pues, poder tener un coma etílico, poder tener una intoxicación etílica grave, que puede traer muchas Poder consecuencias. morirte. Por ejemplo, la gente no es consciente y es una opción. Claro, es que es así, pero bueno, en fin, es que con las drogas hemos visto tantas cosas y hemos visto gente que practica su consumo de tantas maneras que diríamos esta locura Ujú. que es y esto y se consume así realmente llegados a cierto punto de adicción que en fin bueno vas a hablarnos de más, ¿no? Sí, tengo un par más de contaros. Una que es muy incipiente y es muy pequeña cantidad y se asocia ya más a ambientes mucho más de festival, mucho más Ujú. un entorno, una droga ya fuerte, que sería el tusi, ¿vale? Que le llaman la cocaína rosa. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el tusi? Es una mezcla entre otras sustancias. El tusi que nos encontramos realmente no es el que se suele estudiar como droga en tal, sino que es una mezcla de otras, ¿no? Que es MDMA, que sería éxtasis, ketamina y cafeína. Claro, aquí pasa como cuando la gente combina alcohol y cafeína, ¿no? Mucha gente, el alcohol tiene un efecto depresor y la cafeína te ayuda a mantener. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo real es que esa cafeína no te está permitiendo ver la cantidad de alcohol que estás tomando, ¿no? Entonces es más sencillo coger una intoxicación etílica. Con el tusi pasa un poco lo mismo. Como estás mezclando el MDMA y la cafeína, que son drogas estimulantes, con la ketamina, que es una droga que produce pues, un efecto sedativo, al final no estás siendo consciente de la cantidad que la gente consume. ¿Cuál es el principal problema de la sobredosis por éxtasis o este tipo de drogas? El calor. La gente se muere por calor. ¿Por qué? Porque tu cuerpo deja de ser capaz de regular tu temperatura y Ujú. entonces es gente que sufre episodios de hipertermia y que tienen que ser muchas veces atendidos porque pueden llegar a un fallo orgánico simplemente por no ser capaz de regular bien su calor. Con lo cual, esta droga es peligrosa sobre todo porque es muy fácil descontrolarla. Ujú, perfecto, bueno, y además, bueno, lo sabemos, porque las drogas han estado ahí durante mucho tiempo, pues que eso, había en determinados lugares donde se cerraban los grifos de las discotecas, que todavía Mm, era peor aquello, que la gente iba, quería beber porque te deshidratan. Y entonces, claro. bueno, en fin, sí, seguimos, seguimos. Es peligro, por eso todo el mundo, ¿cuál es la mejor solución? Y ya no solo para esto, digo, para la resaca, beber mucha agua. Si tú te llevas tu botellita de agua de Claro, fiesta, pero tú al día sabes siguiente estás lo mejor. duro que es pensar que en las discotecas se cerraban para Eso, que ganaran yo esto dinero no lo para beber, conocía, para ¿eh? vender más Yo esto agua. no lo conocía, a mí esto me parece surrealista, o sea, debería ser ilegal. En las discotecas, a mí En las nunca me ha... discotecas se Nunca, hacen muchas cosas aquí en las ilegales. discotecas, por lo menos en las que yo he estado, no sé qué tipo de discotecas llevas tú, Teba, pero si pides un vaso de agua, las camareras o los camareros te suelen dar un vaso de agua de grifo y te Bien. lo tomas No, allí no, estoy delante, hablando, ¿eh? y digo, en las discotecas se hacen, no que yo sepa, desde Claro, luego, claro. pero que todos sabemos lo que De, pasaba en de la ruta casos del de, bacalao y claro, demás. claro, claro. Y ya por último, hablar de otra droga que esta es de todas las que vamos a hablar hoy la más extendida. Es una droga que ya lleva tiempo entre nosotros, pero ahora es donde se ha vivido el boom y la normalización incluso tiende a asustar, ¿eh? Porque no hay fiesta en la que no huela a esta sustancia. Estamos hablando del popper, ¿vale? El popper es el nombre que se le da a todas aquellas sustancias derivadas de nitritos de alquilo, ¿vale? Es curioso porque el popper es ilegal venderlo. Lo que pasa es que los nitritos de alquilo son una sustancia que tiene una función como limpiador, ¿no? Entonces, por ejemplo, No me lo digas. los limpiadores de vinilos tienen esta sustancia. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas que se dedican a comercializarlo? Venderlo como limpiador, aunque obviamente estén pensados para ser consumidos vía inhalación. Esto es como un gas que se evapora, un líquido que es muy volátil, se evapora y la gente lo snifa, lo huele y da una sensación de subidón de 30 segundos como mucho, ¿no? Entonces, esto viene todo en una nueva tendencia que se ve cada vez más y que viene importado también de países asiáticos, de repente drogas que se consumen a través del aire. Por ejemplo, el gas de la risa, el óxido nitroso, cada vez se ve más gente con globos por la calle, que son globos que no llevan helio, llevan risa. Ya. Entonces vemos que también está habiendo un cambio en el hábito de consumo y cómo también lo intercomunicados que estamos con diferentes partes del mundo alteran la manera en la que nosotros también percibimos eso. Con lo cual, el entender qué te puedes encontrar ahí también te permite estar más seguro y por eso yo creo que es un tema importante hablar de que la gente esté informada, sobre todo porque la información es poder y también seguridad. Y como nos has dado información, nos falta saber si consumimos poppers, que yo Hmm. lo desconozco, ¿qué vamos a, o sea, que nos marea? ¿Qué pasa con esto? Bueno, el popper realmente es un vasodilatador muy potente, Ajá. ¿no? Entonces facilita la llegada de muchas expresiones, lo llaman rush, ¿no? Que es como un torrente sanguíneo de repente porque aumenta mucho, vasodilata mucho el cerebro y te llega mucha sangre al cerebro, Ah, vale, con lo vale. cual te da una sensación de euforia, te da una Vale, sensación vale, vale, así. vale, ¿Qué es lo perfecto. que pasa? Que
con esa sensación de euforia en muchos casos también le acompañan vómitos, desmayos, mareos. Incluso la gente que hace un uso continuo de esta droga se ha visto que está asociada también a maculopatías, es decir, problemas en la visión, que afecta a las propias arterias y a los propios vasos que se encuentran en el fondo de la retina y puede provocar problemas al final, al estar constantemente poniendo un irritante en la Claro. zona, pues puede conllevar sus problemas y hay gente que se queda ciega. Con lo cual, son todo cosas que es importante saber, porque hay gente que piensa que a lo mejor es inofensivo, igual que piensan que la nicotina es inofensiva, que el alcohol lo puede ser, y te puede llevar a un disgusto. Pues Carlos, muchísimas gracias por contarnos todo esto y por abrirnos, pues en muchos casos, los ojos a un mundo que a veces desconocemos. Así que gracias. Mira a ti.